vez más hayan elegido la Casa de América para traernos a Madrid un poco de las muchas y excelentes actividades que organizan en Trujillo. Hemos tenido ya una colaboración muy intensa con esta Obra Pía Fundación, hablando de Francisco Pizarro, por supuesto, de la presencia española en Estados Unidos y hoy del Chaco, un territorio poco conocido pero de enorme interés. Hicimos aquí una exposición hace 2 años en Casa de América sobre el Gran Chaco que desveló un poco las bellezas naturales de esta región y hoy estamos culminando este seminario que se celebró el viernes en Trujillo con ocasión del centenario de su descubridor. Pero eso nos lo va a contar ahora el presidente de la Obra Pía, a quien le paso la palabra. A todos bienvenidos, que tengan una jornada muy interesante. Muchas gracias, Santiago. En primer lugar, quería darles la bienvenida y agradecerles la asistencia a esta jornada, a la mesa redonda con la que culminamos las jornadas que celebramos en Trujillo el viernes, como bien ha señalado Santiago, y que llevaban por título el Territorios Olvidados de la Conquista, el Gran Chaco. Es ya para nosotros la 8ª jornada y, como ha señalado también Santiago, es la 3ª vez que venimos a Madrid, aquí a Casa de América, a terminarlas y a concluirlas. Y no quería dejar de pasar la ocasión sin agradecer a Casa de América y agradecer a Santiago, el nombre de su director, de Santiago, el interés, la amabilidad que han tenido con nosotros y la oportunidad que nos dan nosotros que venimos desde la periferia, que venimos desde lejos, que estamos allí un poco desubicados, más cerca de Portugal que de Madrid, el tener la oportunidad de que las actividades que nosotros hacemos y de esta jornada, que para nosotros son muy importantes, tengan presencia, tengan proyección aquí en Madrid. Y no podía haber mejor sitio que Casa de América para poder llevar eso a cabo. Por tanto, Santiago, muchísimas gracias por vuestra extraordinaria acogida. Como decía, las jornadas están dedicadas al Gran Chaco y están dedicadas con motivos del 5º centenario del nacimiento del Nuflo de Chávez. El Nuflo de Chávez fue el fundador de Santa Cruz de la Sierra. Se ubicaba en Asunción, en la gobernación del Río de la Plata, que dependía del Virreinato del Perú. Y entre los viajes desde Asunción a Lima, pues había que pasar necesariamente por el Gran Chaco. Y los conquistadores y los exploradores españoles iban pasando por el Gran Chaco para ir de un sitio a otro, pero ninguno se quedaba allí. Eso hizo que ese territorio quedase sin unas fronteras claramente definidas y, como consecuencia de ello, pues como veremos a continuación, pues se generaron distintos conflictos entre los países, entre las repúblicas entre las que después definitivamente se repartió. Para tratar de estos temas hemos contado, yo creo que con los mejores ponentes, con los mejores especialistas con los que se podía contar para hablar de la cuestión. Nos acompaña Eric Caballero Campos, que es paraguayo, que es profesor de la Universidad de Candiyú y de la Universidad Nacional del Este en Paraguay. Nos acompaña también María Beatriz Guitar, especialista en las reducciones jesuíticas y especialista en el Gran Chaco, de la Universidad de Sevilla, pero argentina de nacimiento y, por tanto, pues, con facilidad para transmitirnos la sensibilidad argentina sobre la cuestión. Está también Chiara Evangelista, que es italiana, pero es especialista en el Mato Grosso y en Brasil, y probablemente pues, la mejor especialista con la que podíamos contar para transmitirnos la visión brasileña de esa región tan interesante y tan desconocida para nosotros. Y para terminar, nos acompaña también el profesor Fernando Cajías de la Vega, que es también catedrático de la Universidad Mayor de San Andrés y de la Universidad Boliviana,
pues especialista, vamos, no es especialista, él no se declara especialista, pero nos dio una extraordinaria conferencia sobre la Gran Guerra del Chaco, que es el último tema que se trató en la jornada. Quiero transmitirles a todos ellos el agradecimiento y también señalar también el agradecimiento y la importancia que tiene para nosotros la profesora Carmen Mena, catedrática de la Universidad de Sevilla, porque hemos tenido con ella una estrecha colaboración, venimos teniendo con ella una muy estrecha colaboración y en gran medida es artífice de que nosotros hayamos podido reunir estos 4 grandes ponentes, sobre todo al profesor Fernando Cagía. Muchísimas gracias a ti también, Carmen. Y dicho todo esto, pues espero que disfruten y que sea de su interés esta mesa redonda que vamos a celebrar, y para que empiece, pues cedo la palabra a la profesora Carmen Mena. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Pues la presentación que ha hecho el presidente de la Fundación Obra Pía de los Pizarro prácticamente me exime de tener que hacer la presentación, la introducción que teníamos prevista, porque ya lo ha hecho él muy bien. Efectivamente, el Chaco creo que es uno de los grandes ecosistemas, espacios geohistóricos más interesantes de toda América. Fíjense que nada más y nada menos que constituye el segundo gran espacio geofísico de América, del continente, después de la Amazonía. Imagínense lo que eso representa para el medio ambiente, para todos estos problemas que estamos teniendo en la actualidad respecto a, pues, efectivamente, la deforestación y tantas barbaridades que estamos cometiendo con los grandes espacios naturales como este, que constituye un gran pulmón del planeta y que realmente, pues las industrias madereras y tantas otras, y petroleras, etcétera, pues se las están destruyéndolo, ¿no?, poco a poco. Un gran espacio natural, no vacío como creían los contemporáneos, no vacío, sino poblado durante milenios por muchas tribus pequeñas, tribus nómadas, seminómadas, de cazadores-recolectores, nada que ver con los grandes imperios que nos encontramos durante la etapa de la conquista, que los españoles encontraron durante la etapa de la conquista en el altiplano peruano o en Mesoamérica, ¿no? Esa es la gran diferencia y quizás eso es lo que permitió que ese gran espacio quedase ahí, medio oculto, de tránsito sí, pero nunca conocido, nunca sometido, nunca conquistado del todo, porque para los españoles fue muy difícil la conquista de aquellos territorios donde esos pueblos nómadas o seminómadas eran muchísimo más difíciles de conquistar que esos grandes imperios, en donde, como ustedes imaginan, la conquista del Huaytlatoani o del gran Atahualpa significaba que el imperio se desmoronaba como una torre de arena, ¿no? Descabezado el jefe, descabezado ya el imperio. Mientras que estas pequeñas tribus obligaban a una lucha de guerra de guerrillas, ¿verdad?, una con otra. Nunca estaban donde estaban estos pueblos. Cuando se volvía ya no estaban allí. Era muy difícil someterlos. Y el avance conquistador fue siempre mucho más difícil, justo cuando los españoles se encontraron con tribus de un nivel cultural más reducido, más pequeño, menos poderosas. Esa es una enorme contradicción, fue así. Cuando llegaron a enfrentarse con miles y miles de indígenas en esas altas culturas americanas. En el siglo XIX, pues efectivamente se produce un cambio importante, por cuanto que las nuevas naciones, las naciones criollas que se han independizado ya de España, pues fijan su mirada en ese territorio del Chaco. Un territorio que comparten, pues, Argentina, lo que hoy conocemos como las repúblicas de Argentina, Paraguay, Brasil y Perú. Y todos ellos, digamos que se empeñan en conquistar,
en someter esos territorios y desde luego el proceso va a ser muy, muy arduo, muy difícil, porque por las razones que ya les comentaba y también por razones del medio ambiente, ¿no? Son terrenos pantanosos, son terrenos áridos, son terrenos... Bueno, la inmensidad del espacio físico hace que incluso el Gran Chaco se divida en 3 grandes ecosistemas, ¿no? El Chaco boreal, el Chaco central, el Chaco austral, que es el que se encuentra ya en la zona argentina, y a todos ellos les corresponde un clima distinto. Las dificultades de la conquista de ese territorio, tierra de indios bárbaros, en la terminología de la época, hizo que el avance civilizador de estas nuevas naciones pues acabase con muchos de estos pueblos ya para siempre, o los sometiese, o los aculturase, civilizándolos, los hacía desaparecer también mediante procesos de mestizaje. Las conferencias que vamos a escuchar en esta noche son, creo que reflejan muy bien, es una pequeña selección, pero reflejan muy bien, da algunas pinceladas interesantes de épocas diferentes, de momentos distintos, y yo creo que al final ustedes se van a llevar una imagen bastante interesante y cercana. Es cierto que esto hubiera requerido varios días de charlas, ¿no?, para que realmente pudiésemos conocer bien con exactitud lo que representó el Gran Chaco y lo que sigue representando hoy día. Pero bueno, por lo menos una aproximación, y seguramente con que despertemos su interés será suficiente. Y yo, puesto que ya el presidente de la Fundación Obra Pía de los Pizarro, don Hernando Orellana, ha presentado a los ponentes, pues yo ya no tengo por qué presentarlo. Y comenzamos directamente con el doctor Eric Caballero de la Universidad de Paraguay, que les va a hablar de esta primera etapa de la conquista. Muy bien, buenas tardes. Un gusto, Carmen, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Fundación Obra Pía de los Pizarro, a la persona de don Hernando, muy gentil la invitación. También acá a Casa América, la persona de su director general. Un saludo a todos los compañeros aquí de esta mesa. Realmente es un honor formar parte de esta mesa con tan prestigiosos académicos de distintos lugares del mundo. Cuando pensamos en el Chaco sigue siendo un territorio mítico cuando pensamos en términos de lo que era en la época colonial, un territorio sobre el cual se tejieron un montón de ideas y de leyendas, y que terminó siendo la barrera natural que impidió que aquellas huestes que salieron en 1535 bajo el mando de Pedro de Mendoza lograsen aquel objetivo de llegar a esa Sierra de la Plata. ¿Y cómo llegaron a conocer de que existía una Sierra de la Plata rica en metales preciosos? Y justamente porque un portugués que había sobrevivido a la expedición de Juan Díaz de Solís en 1524 había llegado hasta esa Sierra de la Plata atravesando el Chaco. Entonces, el primero que atravesó el Chaco fue Alejo García. Entonces, desde que llegan las huestes de Pedro de Mendoza en 1536, desde el fuerte de Buenos Aires, comienzan efectivamente a buscar ese camino de Alejo García. Como Alejo García fue muerto por los itatines cerca de Asunción, más o menos unos 180 kilómetros al norte de Asunción, no quedó ningún sobreviviente. Si bien se intentaron recopilar algunas informaciones, recoger algunas informaciones, estas informaciones no eran del todo certeras. Y es así que Ayolas, efectivamente, Juan de Ayolas, el segundo de Pedro de Mendoza, logra el objetivo de llegar hasta la zona de lo que sería el Alto Perú, pero la parte de su expedición, bajo el mando de Domingo Martínez de Irala, que tenía que esperarlo en el puerto de la Candelaria, en el norte del Paraguay, en las orillas del río Paraguay, efectivamente, al no tener la suficiente paciencia, la expedición de Ayolas terminó siendo un fracaso. Aquí es lo más interesante de esta primera parte, es que efectivamente el Chaco era un lugar peligroso, era un lugar donde, como ya lo mencionó la profesora Carmen, habitado por un montón de pueblos que vivían en bandas, que eran sumamente guerreros, muy combativos, que eran enemigos de los pueblos guaraníes que estaban asentados en la región oriental del Paraguay.
y por lo tanto eso también facilita y explica por qué cuando llega Juan de Salazar, otro de los miembros de la expedición de Mendoza, fácilmente logra una alianza militar con los guaraníes. Los guaraníes le dicen a los españoles: nosotros vamos a darle comida, que es lo que necesitaban porque en Buenos Aires estaban con unas grandes hambrunas, pero y vamos a ayudarle en su búsqueda de la Sierra de la Plata, pero ustedes ayúdennos a hacerle la guerra a estos nuestros seculares enemigos que son los habitantes del Chaco. Distintos factores, cuestiones que en honor al tiempo no vamos a entrar, pero como se trata del 5º centenario de Nuflo de Chávez llega con la tercera expedición que viene a reforzar el proyecto colonizador de los españoles en esta tierra o río de la Plata, como ya se lo conocía, que es con la expedición de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el segundo adelantado, que llega en 1542. A partir de 1542 hasta su muerte en 1568, Nuflo de Chávez comienza a destacarse como uno de los hombres, tanto de confianza, de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, a quien después va a traicionar cuando es destituido porque justamente se hizo una mala entrada al Chaco, o sea, no se logró encontrar el camino. Por lo tanto, cuando regresan a Asunción, ¿quién es el culpable? Es la cabeza, es el adelantado. Y Nuflo de Chávez, a diferencia de muchos de sus compañeros, se pasa al bando rival al adelantado, que es a Domingo Martínez de Irala. Pero a partir de ese momento, a pesar de ser originalmente alvarista, como se dice en la historia paraguaya, Nuflo de Chávez consigue, obviamente tenía ciertas condiciones y ciertas dotes de explorador que el propio Martínez de Irala comienza a valorar, y le va encargando una serie de misiones exploratorias, buscando el camino por el Pilcomayo, haciendo algunas expediciones hacia la zona de los Itatines, que sería más o menos a unos 400 kilómetros al norte de Asunción. Y efectivamente ahí es donde comienza él a destacarse con esas características. Una de esas expediciones es una expedición, prácticamente una partida exploratoria, va solamente con 30 españoles en tierra de indios enemigos, y uno de los méritos que aparece en su memorial escrito al rey por su hijo es que no perdió un solo hombre, una cosa muy poco habitual en esa época, en que no solamente la ferocidad de los enemigos, de los indígenas pobladores de esas tierras, sino que las enfermedades, las alimañas y todo tipo de cuestiones que obviamente en un territorio que no conocían. Y es así que finalmente las huestes concentradas en Asunción logran, después de superar distintas adversidades desde el punto de vista de rebeliones indígenas, de guerras entre ellos mismos, y en 1548 llegan finalmente a la zona de los Tomocosíes, en el Alto Perú. Ulrico Schmidl, que es uno de los primeros cronistas que participó de esa expedición, retrata muy bien esa situación cuando dice: y nos asustamos mucho porque nos hablaron en español, nos hablaron en castellano. ¿Qué es lo que significaba eso? Significaba que ellos estaban llegando tarde, que desde el Perú efectivamente esas tierras ya habían sido conquistadas y por lo tanto había fracasado el objetivo principal, que era el de llegar a la Sierra del Plata con esa expedición de Pedro de Mendoza. Entonces, a partir de ese momento se produce una situación de inestabilidad entre las huestes conquistadoras de Martínez de Irala, y Martínez de Irala envía como embajador a Nuflo de Chávez con otros 5 españoles para que vayan a Lima a negociar y ver la posibilidad de que se los auxilie tanto en cuestiones básicas como armamentos, así como también harina y vino para poder hacer la misa, porque ya no tenían harina en el Río de la Plata. Con este viaje, Nuflo de Chávez posiblemente se convierte en el primer español en haber atravesado todo el continente sudamericano, porque él ya había hecho una expedición hasta San Vicente en la costa del Atlántico, y con este viaje en 1548, al llegar a Lima, efectivamente es el primero que en varias etapas y en varios momentos hace toda la travesía desde el Atlántico hasta el Pacífico. Entonces, después de varios meses de espera, la gente no quiere más esperar, quieren volver a Asunción, quieren volver a su casa porque ya no hay más nada que hacer. Irala
se ve en la angustia de esperar o no esperar y finalmente decide regresar y regresa a Asunción en 1549. Nuflo de Chávez va a llegar unos meses después, en 1550, y efectivamente a partir de ahí se va perfilando como uno de los hombres de confianza. Se vuelven a hacer 2 expediciones más, que no voy a entrar en honor al tiempo en esos detalles. Una de ellas es conocida como la Mala Entrada. Nunca se pudo, hasta ahora los historiadores no nos ponemos de acuerdo con respecto a qué pretendía Irala con esa mala entrada cuando sabía que ya efectivamente no había ninguna posibilidad de llegar a alguna tierra con posibilidades de producción metalífera, por lo menos en la zona chaqueña. Y Irala finalmente muere en 1556. Cuando muere en 1556, todos esperaban de que el heredero sea Nuflo de Chávez, porque era el capitán más valeroso, con mayor experiencia y que había demostrado su pericia en todo ese proceso de búsqueda de estas tierras y estas exploraciones, pero el nepotismo fue más fuerte y por lo tanto el señor Irala le dejó como heredero a su yerno Gonzalo de Mendoza. Gonzalo de Mendoza era un hombre que había participado ya desde las primeras expediciones, es cofundador de la ciudad de Asunción, pero evidentemente el carácter no lo ayudaba, no tenía el liderazgo que tenía Chávez, por ejemplo, y un historiador, no descendiente de Nuflo de Chávez, pero coincidentemente el mismo apellido, Julio César Chávez, dice: obviamente esa postergación caló muy hondo en Nuflo, quien a partir de ahí comenzó a urdir el plan de desprenderse de Asunción. Y es así que comienza a organizar una expedición que va a salir en 1558. Dice un cronista, el capitán Juan Francisco de Aguirre, fue la expedición más florida que vio salir la ciudad de Asunción. El objetivo original era fundar un pueblo en los Charalles de manera que sirva de conexión entre el Alto Perú y Asunción. Obviamente, Nuflo de Chávez aparentemente no tenía ese objetivo y comienza primero a internarse en el territorio chaqueño. Funda en 1559 la ciudad de Nueva Asunción. De ahí va a tener un conflicto con Manso con respecto a jurisdicciones, va a tener que viajar a Lima, después va a tener que regresar. En febrero, el 26 de febrero de 1561, funda Santa Cruz de la Sierra. Un grupo decide regresar a Asunción y le reclama de que él no haya cumplido con sus objetivos. Y finalmente, en 1564, él regresa a Asunción y para dar cuenta de lo que había actuado y convence tanto al gobernador como al obispo de ir al virreinato y ir a aclarar las cosas y pedir ayuda, etcétera, etcétera. En ese momento casi Asunción queda totalmente despoblada. Gran parte de la población pensó que era más factible dejar Asunción, que estaba muy alejado de los metales, mudarse totalmente a Santa Cruz de la Sierra, porque Nuflo les hablaba de las buenas condiciones de Santa Cruz. ¿Cuál es uno de los testimonios que recoge Juan Ruiz Díaz de Guzmán? Es que cuando llegan a Santa Cruz de la Sierra se encuentran con un rancherío en donde solamente hay un cura mercedario, dicen. Entonces, efectivamente, no era la ciudad que les había prometido Nuflo y muchos de ellos después finalmente deciden regresar a Asunción. Y es ahí que él encuentra la muerte porque los escolta a los que deciden regresar a Asunción, le dejan tierra de indios amigos y al regreso estaba solamente escoltado por 12 hombres. En un momento de descuido decide descansar, obviamente el calor del Chaco es bastante elevado en ese momento, y decide descansar y en un descuido un indígena dice, le hundió la mollera y el general cayó muerto de su hamaca al suelo. ¿Qué es la consecuencia de esto que rescata Ruiz Díaz de Guzmán? El cuñado de Chávez, Diego de Mendoza, va a hacer una de las represiones más fuertes, sin perdonar edad ni sexo, quemar varios pueblos indígenas de los itatines, y dice, nunca vio esa provincia un castigo igual hasta entonces, ¿verdad? O sea, la represión que se desató por el tema de la muerte del general Chávez. Finalmente, para terminar, ¿qué es lo que va a ocurrir con el Chaco a lo largo de todo el periodo colonial? No se va a renunciar a la idea de conectar Asunción, que ya era la idea con la cual Nuflo de Chávez había partido en 1558, de conectar el Alto Perú con el Paraguay. El propio Hernando Arias de Saavedra, un famoso gobernador
ya nacido en Asunción, criollo, también hijo de un trujillano, de Hernando de Trejo, va a plantear en 1600 al rey formar una población reforzada con reducciones formadas por los jesuitas, con el propósito de establecer un vínculo entre el Alto Perú y Asunción, y que a través de esa vía se puedan extraer los metales rumbo aquí a la península ibérica. Obviamente el proyecto no se concretó. En varias ocasiones permanentemente se habla de eso. El Chaco siguió siendo una zona de tierra de indios enemigos, como estaba catalogada. Permanentemente el Cabildo de Asunción y los gobernadores deben pedir auxilio a la corona para que les proporcione pólvora para ir reforzando, porque todos los habitantes varones cumplían un servicio militar de custodia de los distintos fortines que estaban a lo largo del río Paraguay, y que finalmente, obviamente, esto va a generar y va a caracterizar esas tensiones entre la provincia del Paraguay y el territorio chaqueño. Finalmente, el Chaco va a terminar siendo civilizado o conquistado no por la vía militar, sino que va a ser conquistado a través de un emprendimiento comercial de una empresa extractiva que va a recurrir por distintos medios, ya sea a través de sobornos, ya a través de generar el vicio del alcoholismo entre los indígenas, que es la empresa también de un español, Carlos Casado de la Lizal, que va a comprar en 1885 casi 500.000 hectáreas en el territorio chaqueño para hacer una extracción del tanino y venderla aquí a Europa. Esto a fines del siglo XIX, porque ni siquiera la Primera República Paraguaya pudo lograr finalmente, a pesar de que uno de sus presidentes, Carlos Antonio López, intentaba hacer como el oeste norteamericano al Chaco paraguayo, pero tanto la ferocidad de los habitantes originarios chaqueños como la adversidad de la naturaleza hicieron que efectivamente estos proyectos no se pudiesen concretar. Hasta hoy en día, en pleno siglo XXI, de los más de 6 millones de habitantes de la República del Paraguay, solamente 200.000 habitan el territorio chaqueño, siendo que el territorio chaqueño es más de la mitad de todo el territorio, de la superficie total de la República del Paraguay. O sea, hasta hoy en día el Chaco sigue siendo, ¿verdad?, un territorio bastante difícil de poblar, y se resiste a través de la naturaleza, no ya a través de sus pobladores, pero sí la naturaleza hace bastante difícil la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Caballero. Yo quería hacerle una pregunta, pero antes permítame un pequeñito inciso, porque mi mala cabeza me ha hecho olvidar de darle las gracias muy sinceramente, de todo corazón, al presidente de la Fundación Obra Pía, del Pizarro, lo siento, mi cabeza es muy mala. Y por supuesto a Casa de América, es que un poco venimos muy acelerados por cumplir los tiempos y pasan estas cosas, ¿no? Y bueno, con la edad va pasando más, cosas como son. Una preguntita nada más, Eri. ¿Cuál fue la relación de los habitantes del Paraguay con el territorio chaqueño durante la época que tú estudias, 16, 17 más o menos? Brevemente. Brevemente. Básicamente va a ser que Juan Francisco de Aguirre, cuando le escribe su crónica a fin del siglo XVIII, dice: esta es una provincia militar. Todos los varones están sobre las armas porque permanentemente podían producirse los ataques de los indígenas del Chaco. Ahora, también otro cronista, Félix de Azara, dice: no, son todas farándulas, son todos cuentos, lo que muchas veces, a veces ni les atacan, pero justifican los ataques. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de capturar mano de obra indígena y someterles. Como no eran súbditos, como no se habían sometido al poder del rey, no se había pactado, entonces en ocasiones lo que hacían es que estos indígenas sean por siempre, hagan el servicio del yanaconazgo. Efectivamente, va a ser que el territorio de la provincia
del Paraguay sea un territorio de frontera. El doctor Efraín Cardoso, otro historiador paraguayo, contabiliza más de 114 incursiones armadas por parte de los habitantes del Paraguay durante los siglos XVII y XVIII en contra de los indígenas chaqueños. Y estas incursiones inclusive después se van a hacer durante la Primera República, salvo con algunos pueblos, porque obviamente después otros colegas van a hablar de la complejidad de los habitantes del Chaco, porque algunos de los pueblos hacían las paces, ¿verdad? Había, por ejemplo, algunas etnias payaguáes, otras sí, otras no, y a veces tampoco era que eran muy cumplidores de estos acuerdos de paz que se firmaban a veces con el rey, otras veces ya posteriormente con el Estado paraguayo. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación tiene la palabra la doctora Beatriz Vitar, de la Universidad de Sevilla, aunque argentina y tucumana de nacimiento y chaqueña también de corazón. Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes a todos y gracias por su presencia hoy aquí. Quisiera agradecer nuevamente a la Fundación Obra Pía de los Pizarro, no sé si lo estoy diciendo bien en ese orden, y también por la invitación a participar en esta mesa junto a los profesionales, colegas y amigos que están aquí en esta mesa, y también, por supuesto, a Casa de América y a su presidente don Santiago Miralles, ¿no? Y muy especialmente aquí a don Hernando de Orellana por todas las atenciones que han tenido a lo largo de esta conferencia Trujillo-Madrid. Bueno, yo no solo voy a hablar de un territorio olvidado, sino que voy a hablar de unos sujetos olvidados, como son las mujeres que vivieron en las reducciones jesuíticas. Tal fue más o menos el título de la ponencia, la experiencia femenina en las misiones jesuíticas en la frontera del Chaco occidental. Es decir, las misiones que yo considero a lo largo de todos mis diferentes estudios sobre el Chaco son las que situadas en la frontera occidental chaqueña lindante con la gobernación del Tucumán, que en la época colonial comprendía varias provincias del noroeste argentino. Les pido aquí un poco, no solo tenemos un territorio olvidado, sino va a tener que ser imaginado, porque no tenemos mapa al noroeste de Argentina y por lo tanto el occidente del Chaco. Entre el siglo XVI, los tránsitos de conquistadores por el territorio, el siglo XVII, con una fundación fracasada en el Chaco, Santiago de Guadalcázar, entre el siglo XIX, el de las campañas, que agradezco que Carmen ya hizo toda la introducción, la de las campañas a los desiertos, que fueron al norte el Chaco y al sur la Patagonia, tenemos un siglo XVIII marcado por las entradas. Se inicia con una modalidad de guerra ofensiva, es decir, campañas punitivas al territorio chaqueño. El objetivo fundamental era sobre todo el rescate. Más allá no había interés en penetrar y conquistar el territorio, más bien hacendados, sobre todo hacendados o estancieros, como se le llama, en el territorio rioplatense, lo que necesitaban era mano de obra indígena para sus establecimientos. Hay que tener en cuenta que había habido una continua saca, como es la expresión que se utilizaba, de indígenas con destino a la explotación minera del Potosí, con lo cual la población indígena del Tucumán estaba muy mermada. Ahora bien, a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII se hicieron campañas militares, pero paralelamente los jesuitas, la Compañía de Jesús, antes de caer en desgracia con la monarquía borbónica, fue una orden privilegiada en cuanto a la concesión de terrenos, y terrenos muy bien situados, y me estoy refiriendo a toda la frontera del Salado en el Chaco occidental, fronterizo con la región del Tucumán, donde se establecieron todo un cordón fronterizo de misiones a cargo de la Compañía de Jesús.
Es decir, esas misiones de frontera no tuvieron un destino floreciente, estuvieron sujetas a numerosos altibajos, es decir, no solo por la condición de los habitantes del Chaco, sociedades de guerreros, cazadores, recolectores, con una fuerte tendencia al nomadismo, aunque hay que aclarar que ese nomadismo se daba dentro de su propio territorio chaqueño, ¿no? También por las epidemias y las continuas deserciones a las selvas, el retorno a su selvático o bárbaro origen, cito entre comillas, ¿no? La historiografía tradicional siempre se ocupó de las misiones jesuíticas, pero no, vuelvo a repetir, de protagonistas de esas fronteras, que como lo fueron las mujeres indígenas, porque tanto el discurso jesuítico son las principales fuentes con las que contamos para conocer cómo fue la vida de las comunidades reducidas en la frontera, son las crónicas llamadas etnográficas, entre comillas también, porque como tal la ciencia de la etnografía ni siquiera había surgido. No obstante, quiero rescatar aquí el enorme valor de esas crónicas para ayudarnos a comprender esas sociedades, muchas de las cuales ya están extinguidas, ¿no? Es decir, los caciques aparecen en los documentos, los protagonistas de los pactos de la frontera, los gobernadores, caciques, pero no aparece, salvo nombrada con esta frase, la chusma de mujeres y niños. En mi caso, me ha interesado rescatar esta presencia silenciada. No se trata de una moda de historia de género, porque empecé en el año 94, varios años después de mi tesis doctoral sobre el Chaco, a profundizar sobre el tema. Sí es interesante aplicar ciertos conceptos de la historia de género, como la de espacio público, espacio privado, invisibilidad de las mujeres, para comprender la aplicación de este modelo patriarcal. De antemano conocemos a los jesuitas como representantes de un modelo patriarcal que aplicaron, por supuesto, a la organización de la vida misionera. Es decir, el régimen misionero se basó en la supremacía masculina. Cuando los jesuitas fundaban una misión, la primera se fundó en 1710, tras una exitosa campaña del gobernador Urízar, que no obstante sometió solo a algunos grupos que estaban fronterizos. Reconoció las jefaturas indígenas y cacicazgos o cacicazgos, mas no los cacicazgos femeninos, sino solo el liderazgo masculino. Esto, por supuesto, iba a incidir en las relaciones de género, aplicando también conceptos de la historia de género o historia de las mujeres. Lo que pasa, como bien lo decía el presidente de la Real Academia Española, que ayer escuché de casualidad por la radio, lo del género, que antes servía para referirse a masculino, femenino, ahora ya se refiere concretamente a las relaciones entre ambos sexos, las relaciones y la construcción social o cultural de esa diferencia de género. Esto lo podemos ver claramente en el discurso y también en las prácticas. Los jesuitas se enfrentaron a una realidad como la de estas culturas de cazadores nómades, donde las mujeres tenían, contrario a la visión tradicional o de la Europa moderna, que había gran perjuicio con respecto a las ancianas, sobre todo las mujeres ancianas, tenían gran poder. ¿Cómo se construye esa diferencia? No solo a través del discurso. El discurso quiere trazar un estereotipo o ideal femenino de mujer. En la visión que generalmente dan las crónicas jesuíticas cuando mencionan a las mujeres, cuando las mencionan, son bastante negativas. Las mujeres son traicioneras, mentirosas, son crueles. En el caso de los... además intentan influenciar mucho más a las ancianas para que no se conviertan al bautismo
no se conviertan, o sea, no se bauticen. Es decir, hay un discurso que marca sobre todo esa subalternidad o lugar subalterno que ocupan las mujeres. Les gusta hablar mucho, son mentirosas, crueles, porque en las culturas cazadoras las mujeres el mejor regalo que recibían era la cabellera del enemigo muerto en combate. Luego hay otros aspectos que podemos rescatar respecto a las mujeres, no solo en los textos, sino cuando los hay, de la iconografía. Aunque es bastante mezquina, tenemos apenas un dibujo en la crónica del jesuita alemán Martin Dobrizhofer y una colección importante de dibujos de Florian Pauke sobre los grupos mocovíes. En cuanto a la cuestión del prototipo o estereotipo de mujer ideal que construyen los jesuitas, es la mujer casta. El ideal es el de la Virgen María. Es decir, su preparación intelectual, los jesuitas habían bebido mucho en la fuente de los autores de la patrística. Entre esos puedo mencionar a Tertuliano, que a fines del siglo II exhortaba a las cristianas de Cartago a despojarse de todo maquillaje, a someterse a su marido, textualmente, y además adoptar como verdadero amante a Cristo. En realidad no debían usar maquillajes ni peinados ostentosos, sino mostrar recato en todo momento. Este discurso de fines del siglo III lo encontré también reflejado en el discurso de Gaspar de Astete, un jesuita del siglo XVII. Por lo demás, Tertuliano, a fines del siglo III, exhortando a estas mujeres, decía: vosotras sois la puerta del demonio. Esa demonización también la vemos en el caso de los jesuitas, que siempre están narrando episodios sobre esas tentaciones demoníacas. No olvidemos que los jesuitas tenían como máxima trabajar por la mayor gloria de Dios. Cuanto más demonios se combatieren, más loable y más méritos para ganar el cielo, ¿no? En cuanto al aspecto de la sexualidad indígena, hay un estricto control de los cuerpos, no solo de los cuerpos femeninos, también de los cuerpos masculinos, ¿no? Porque no olvidemos que dentro de la cristiandad el cuerpo torturado y martirizado es el cuerpo de la persona casta y honesta y condición de buen cristiano. En cuanto al poder político, que es otro de los aspectos en torno a los cuales las fuentes jesuíticas silenciaron, sobre todo dos que ya mencioné, que son las más completas sobre la experiencia misionera en las fronteras del Chaco, ¿no? La crónica de Florian Pauke, misionero bohemo del siglo XVIII, sobre los mocovíes de la frontera oriental del Chaco, en la zona de lo que es Santa Fe, en el litoral argentino. Y la crónica de Dobrizhofer, sobre un grupo que residía al sur del río Bermejo, en pleno Chaco austral, sobre los grupos avipones, que era un grupo de guerreros que ya están extinguidos. Algunos descendientes fueron también mezclados con otros grupos étnicos, ¿no? Y dentro de los grupos del poder político y el liderazgo, tengo que mencionar concretamente a las ancianas, porque las ancianas, ¿por qué fueron tan perseguidas? Esta casa de brujas, como textualmente le llamaban, o viejas, porque es el término que utilizan los jesuitas. Pocas veces se usa
el de anciano o anciana. Y cito textualmente, el modo en que las definen son viejas despreciables, harapientas, llenas de arrugas, legañosas. Curiosamente, en un texto de Margarita Ortega sobre la ancianidad en la modernidad europea, con estos mismos términos se describían a las ancianas, donde se exacerbaban todos los vicios propios de la mujer, lo cual las volvían brujas, o sea, en la modernidad europea. Tanto estos conceptos sobre la vejez, que también eran extensibles a los ancianos en cuanto a la inutilidad para la vida política. En el caso de las culturas guerreras y cazadoras, se exacerba más este rechazo porque las ancianas manejaban y tenían una presencia en lo que desde la mirada de la historia de las mujeres podemos decir un espacio público. Ellas dan nombre junto con los ancianos a los recién nacidos, se encargan de los ritos del ingreso de las niñas a la pubertad. Y sobre todo, en las culturas guerreras, muy importante, es ella la que da el nuevo nombre a los guerreros, a los que acceden al estatus de guerrero tras una hazaña gloriosa. En la vida, por lo demás, en la vida económica, también las mujeres ancianas ocuparon un papel importante, y empiezo con el primero que tenían las mujeres en un territorio de difíciles dificultades que ofrecía la naturaleza, como ciclo de sequía y de inundaciones. La mujer más anciana era la que controlaba el reparto del agua. Por otro lado, en el aspecto económico también es donde se verá el rechazo o el contraste entre la función tradicional de las mujeres, que era la caza y la recolección, que eran básicas e importantísimas, la recolección de frutos para la manutención del grupo, para la alimentación, para la salud y para el ritual. Y aquí tengo que destacar la ciencia jesuítica, lo que conocemos como ciencia jesuítica, y los grandes tratados de las propiedades medicinales, de donde sacaron también los jesuitas la información de las viejas, que eran las que recolectaban y que por su experiencia conocían perfectamente las virtudes de las plantas, ¿no? Y por último, bueno, decir que en este aspecto es donde más resulta contradictoria la visión jesuítica, porque por un lado, para exagerar el carácter salvaje de estas sociedades, hablan de que las mujeres son verdaderas esclavas o bestias de carga. Sin embargo, los jesuitas continuamente recargan las tintas en el ocio femenino, cuando las mujeres preparan los alimentos, salen a recolectar, preparan el fuego, tiñen, recolectan y preparan las fibras para tejer, y confeccionan vestimentas, son alfareras además. La cuestión es que los jesuitas, dice textualmente, cito una frase que es muy curiosa, en las misiones más antiguas, creo que la tengo en la hoja anterior, es que a las mujeres se consiguió enseñarles a hilar y a teñir. Es la figura ideal, hilandera, tintorera, mas no mujer recolectora. Y se las acostumbra a tejer, a teñir e hilar, porque los hombres también tejían, con la lana de ovejas, cuya cría se introduce en la misión, y también con el tejido de algodón, porque además con esas prendas los jesuitas vendían y traían otros objetos a las procuradurías de los colegios situados en las ciudades de las gobernaciones que rodeaban al Chaco. Bueno, simplemente en este breve y acelerado resumen he querido marcar un poco el contraste entre lo que era un proyecto jesuítico patriarcal y un mundo
digamos, de una sociedad de cazadores, guerreros, recolectores, donde el papel de la mujer era muy diferente a lo que se quería según la visión moderna occidental. Muchas gracias. Un minuto para que respire. Muchas gracias, Beatriz. Aunque tu ponencia, tu exposición ha sido muy minuciosa, si eres tan amable, ¿podrías resumirnos brevemente, aunque sean 2 líneas, cuál fue la experiencia y la visión jesuita sobre las mujeres? ¿Qué reflexión final nos podrías hacer sobre eso? Sí, bueno, en concreto, lo que, siguiendo un poco los estudios, digamos que en este estudio hay que hacer muchas lecturas y consultas de los aportes teóricos, ¿no? Entre esos, los estudios sobre los subalternos o los sujetos subalternos, siendo estas mujeres objeto de una triple discriminación por razón étnica, sociocultural, por una cuestión también, en el caso de las mujeres ancianas, por razones de género, y en el caso de las ancianas, por una cuestión de edad, ¿hasta qué medida las crónicas pueden darnos, si no tenemos la voz de los sujetos protagonistas? Es decir, Gayatri Spivak, que escribió un artículo en los años 80, es una autora de origen indio, ¿puede el subalterno hablar? En el caso de los jesuitas, en estas experiencias misioneras, lamentablemente, no tenemos la voz de la protagonista femenina. Es el teatro. Ay, qué susto. Raimunda, yo pensé. Es me el ha parecido teatro. Raimunda. Está entusiasmado. Ay, yo no estoy preparada. Estas son las mujeres, ¿eh? Son las mujeres, pero no White Cruz. Yo no estoy preparada para esto. No sé. A alguien no le gustó el discurso. O es un jesuita desde la ultratumba. Eso lo dijo el profesor. Soy un jesuita. Desde la tumba de la ultratumba. Por Dios. Amparo no nos ha preparado. Sí, ya. Ahora sí. ¿Terminaste? Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, vamos a recobrarnos del susto. Bueno, a continuación viene de Génova, es italiana, y pues eso, la patria de Colón, como no, ella se dedicó a historia de América, aunque se fue con el enemigo, se fue con los portugueses, y ella se centró la mayoría de sus estudios en Brasil, ¿no? Es una gran especialista en temas brasileños, también sobre las migraciones intercontinentales, y ella realmente una reconocidísima historiadora americanista en nuestro ámbito. Es un lujo tenerte aquí, cuando quieras. Muchísimas gracias por tu presentación, Carmen. Gracias a la Fundación Obra Pía de los Pizarros, a su presidente. Gracias a la Casa América por esta invitación. Yo tengo un gusto muy grande estar aquí en esta mesa de colegas y amigos. Voy a hacer unas reflexiones, como puede escuchar, en portuñol, porque mi castellano es bastante malo, pero espero que se pueda entender. El colega Caballero Campos, en su intervención, hizo referencia 2 veces al Chaco como tierra de frontera. Está justamente en este contexto que voy a hacer unas reflexiones, porque claro, yo trabajo sobre todo en historia de Brasil, pero el Chaco y una parte del Chaco, y no solo el Chaco, entraba en el horizonte portugués en los años de la época colonial y sobre todo en el siglo XVIII, cuando los portugueses, llegando con
famosas banderas, llegando hacia la futura ciudad de Cuyabá. Cuyabá era un pueblo bororo, del grupo étnico bororo, encontraron el oro. Entonces, la frontera brasileña, portuguesa, llegó hacia allá, hacia un territorio que teóricamente no debía ser portugués, porque era bien allá de la raya de Tordesillas. Entonces, en el caso del Chaco, digamos que el Chaco es casi un paradigma de las fronteras americanas, sobre todo de las fronteras en el corazón de América del Sur, que ancha región que tiene una variedad de características culturales, pero que tiene varios elementos en común. En el caso del Chaco, nosotros podemos ver todas las tres acepciones, los tres significados históricos del tema de frontera, como límite o confine, porque el Chaco fue atravesado por confines desde las gobernaciones en el tiempo virreinal, los confines coloniales y después los confines nacionales de los estados nacionales. Pero también el Chaco es una franja fronteriza, como lo llamamos nosotros historiadores. Entonces es una región sí de confín, de límite, pero un límite que, como todos los límites, crea una intensificación de las relaciones humanas. Cuando hay un confín, hay también intereses y movimientos que sean de personas, migraciones, que pueden ser analizados, porque siendo un confín hay materiales para estudiar, fuentes históricas para estudiar las migraciones, sea sobre todo relaciones económicas. Entonces, límites y franja fronteriza. Pero hay un otro significado que es lo que al cual acenó el colega, que es de oeste paraguayo, es decir, el significado de frontera como ola y olas sucesivas de ocupación del territorio. Un territorio que es considerado vacío. Claro que se trata de un vacío ideológico, porque de hecho el territorio estaba poblado antes de la llegada de los españoles y está poblado por lo restante de la historia de la época colonial y nacional. Entonces, también frontera en lo que se puede decir el sentido turneriano, el sentido que fue, digamos, sistematizado por Frederick Jackson Turner al final del siglo XIX para los Estados Unidos. Lo que es interesante, aquí que estamos siempre en el paradigma de esta región, que el Chaco es una región marginal, económicamente marginal, no había oro, no había plata, había habitantes que no querían trabajar, según los esquemas de los nuevos invasores. Entonces, una región marginal, pero al mismo tiempo muy central desde el punto de vista estratégico. ¿Por qué? Porque se trata de una situación parecida a otras áreas del centro de la América del Sur. Porque no se podía conquistar
plenamente, pero era necesaria controlarla de alguna manera, en el caso específico del Chaco, porque era el pasaje, como ya fue dicho, el pasaje obligado para ir desde Asunción hacia Lima, para conectar el Atlántico con el Pacífico, para ver las cosas más general. Continúo hablando de región, pero ¿por qué se puede definir una región, el Chaco? Desde el punto de vista físico es muy distinta entre sí, como decía la profesora Carmen Mena. Era percurrida por límites. ¿Por qué una región? Fundamentalmente porque no se puede definir así desde el punto de vista, no hay una homogeneidad digamos, física, geomórfica, pero sí en este periodo, yo estoy hablando de, sobre todo del siglo XVIII, este vale para antes también, hay una definición que podemos decir política, es decir, es una región que se forma por sus propios habitantes, por los que estaban allá, y que estaban allá por una escoja política, de no estar con el imperio inca, no fueron nunca conquistados por los incas, y enseguida de no estar al lado de los españoles. Entonces, una región con una diversidad étnica muy grande, entonces no se puede decir en aquella región estaban ese pueblo y nada más, no, una diversidad étnica muy grande, una diversidad física también, más que era vista por los otros, sea los incas, sea los españoles, sea después los portugueses, como una región. ¿Y cómo eran estos otros? Eran grupos étnicos que podían comerciar, hacer paces con los otros, aliarse en empresas militares, si le convenía bien defender unas misiones jesuíticas, pero no hacer parte de las misiones jesuíticas, y nunca se sujetarse desde el punto de vista político o cultural. Entonces, mantener su propia organización social y posiblemente a través de los nuevos contactos derivados por la presencia de españoles y después de portugueses, de aumentar el prestigio de las clases, de los nobles y de los militares, de los guerreros. Mi tiempo es casi terminado. Lo que quisiera aún decir que el Chaco era así, digamos, con estas conexiones internas muy fuertes que lo definen como región, pero no era un fortín. Los grupos étnicos que estaban en el Chaco salían del Chaco e iban en otras regiones, sea con el comercio, sea con la guerra. Conocemos todos los ataques de indios, inclusive chaqueños, contra Buenos Aires y sobre todo contra Asunción. Asunción fue realmente cercada por mucho tiempo por unos indios, sobre todo por los indios caballeros, los indios Mbaya Guaycurú, que se llamaban caballeros, porque ya al comienzo del siglo XVII se había apoderado completamente del caballo, entonces eran realmente una máquina de guerra. Y tenemos también presente que
estas poblaciones variadas eran distintas entre sí, como escribió Émile Durkheim ya al final del siglo XIX, las sociedades segmentarias, es decir, estas sociedades tribales, pueden unirse, pueden tener relaciones no con quien es absolutamente parecido a ella, más con quien es afín a ella. Es decir, hay que tener una integración de papeles distintos. Entonces, por eso es importante recordarlo, porque al interior de esta complejidad pluriétnica chaqueña había diferencias entre las varias etnias. Había los indios caballeros, los indios canoeros que hacían el corso a lo largo del Paraguay, también para los españoles, entonces el corso para defenderla, cuando se aliaran para defender los asentamientos españoles, y habían los amigos vasallos, que eran ellos también guerreros, pero de manera especial eran interesantes por su actividad agrícola, que fornecían a los indios guerreros, a estos nobles subvertibales, fornecían de qué comer, ¿no? Y también criaban los hijos de los nobles guerreros eran criados por estos grupos de lengua distintas, que en general se llaman chané, que habían con los grupos guerreros una relación de amistad, parentesco, vasalaje. Entonces es una situación muy compleja que es móvil, en el sentido que algunos grupos, a la llegada de los portugueses en Cuiabá, donde estaban extrayendo el oro portugués, decidieron de ampliar su territorio. Los portugueses no habían invadido nada del Chaco, no habían golpeado de alguna manera estos indios guerreros que estaban en el Chaco. Fueron estos indios que, haciendo una travesía de muchos kilómetros, desde Asunción hacia Cuiabá hay 1.500 kilómetros, entonces ampliaron su territorio de acción en función de la llegada de estos nuevos llegados que de repente, improvisamente, aparecieron en 1717. Entonces, en ese sentido, el Chaco, los indios del Chaco no migraron, porque eran siempre relaciones móviles, pero ampliaron su propio horizonte étnico. ¿En función de cosa? En función de comercio, de adquisición de prestigio guerrero y de fortalecimiento del poder sobre los vasallos. Todo eso me doy cuenta que todo eso es muy complicado, pero solamente quisiera decir unas cosas para evidenciar cómo este Chaco marginal haya sido y continúa siendo un territorio muy rico de humanidad, de interés y extremadamente estratégico, continúa siendo estratégico hacia la mitad del siglo XX y quizás después también. Gracias. Muchas gracias, doctora Evangelista, sobre todo porque ha cumplido muy bien con los límites acelerados que llevamos. Una preguntita nada más.
porque creo que no ha tenido tiempo de explicarlo, en su conferencia. ¿Qué buscaban exactamente los indios canoeros, los indios caballeros, que como los del Arauco se habían hecho expertos, jinetes? Que los paralelismos son de los territorios fronterizos son tremendos, la historia comparada, ¿no? Sí. ¿Qué buscaban los indios canoeros y caballeros cuando traspasaban las fronteras brasileñas? Exactamente, ¿qué buscaban? Bueno, gracias por la pregunta, si puedo hablar 2 minutitos más. Hay un aspecto político internacional importante porque, como todos saben, en 1750 hubo el Tratado de Madrid de los Confines y en 1777 otro Tratado de los Confines entre Portugal e España en América. Este confín fue importante por la España, por el lado español, para arginar de alguna manera el proyecto expansionista portugués, que siempre Portugal hubo en América un movimiento continuo hacia el oeste. Y por parte era fundamentalmente porque por parte portuguesa el sentido de límites era mucho más dinámico, en el sentido que los portugueses podían ir un poco más allá de los límites, ¿no? Para ocupar más área de la América, del Centroamérica. El límite fue importante para esos dos grupos porque le proporcionó un refinamiento de sus correrías. Entonces, los indios canoeros, que fueron los primeros a encontrar los portugueses, porque ellos eran un grupo de Payaguá, indios canoeros, que estaban huyendo porque habían matado 2 jesuitas perto de Asunción. Y entonces estaban huyendo hacia el norte. Encuentran los portugueses en Cuiabá y lo atacan en 1725. Los pobres portugueses tienen solo 8 años de más o menos tranquilidad y después llegan los indios canoeros y se alían con sus aliados históricos por mucho tiempo, que eran los indios caballeros. Entonces, crían, como decía, una verdadera máquina de guerra. Los canoeros en los ríos atacan las canoas que llevan el oro portugués hacia el Atlántico. Los portugueses intentan de escapar por tierra y en tierra los indios caballeros esperan con los caballos y los matan. Todos. Entonces fue un mecanismo muy importante. ¿Por qué el confín era importante? Porque los dos grupos podían jugar con la protección de uno o de otro, de uno o del otro lado, de un gobernador o portugués o del gobernador español. Y a los pocos, ya al final del siglo XVIII, los dos grupos tienen esta división del trabajo, podemos decir. Lo que pasaba que cuando los Payaguá y los Guaycurú atacaban a los portugueses, pasaban los confines, los portugueses no podían más perseguirlos porque estaban en tierra española. Entonces había que hacer toda una diplomacia con las autoridades españolas para que ellas perseguiesen a estos indios. Pero los Payaguá, los Guaycurú, estamos solamente hablando de este periodo, porque las cosas van a irse complicando mucho al final del siglo, eran interesantes para los españoles de Asunción, porque llevaban esclavos negros robados a los portugueses, de vez en cuando oro, y todo eso para Asunción era un beneficio. Lo que pasó cuando
los indios caballeros se aliaran más con los portugueses. Hubo una fractura, una batalla entre los dos grupos en 1768 y una fractura entre canoeros y caballeros. Los caballeros se quedaron más en territorio portugués, pero iban a robar el ganado vacuno y caballar a los españoles y lo llevaban en territorio portugués. Y allí también los españoles no podían entrar en el territorio portugués, ¿no? Entonces tenían que escribir carta y todo para que, diciendo los guaycurú, es decir, los indios caballeros, robaron al tal hacendado, ese. Y era todo muy complicado. Entonces el confín, el límite, que podría parecer una cosa formal, siempre se dice los grupos indígenas no tienen o respetan los confines nacionales. Claro, cada etnia tiene su propio territorio. En este caso, y no solo en este, como decía la profesora Carmen Mena, es importante. Es una manera de desarrollar el prestigio tribal hasta que este sea posible. Muchas gracias. Y a continuación tiene la palabra el doctor Cajía, de La Vega, catedrático de 2 universidades bolivianas, que no sé cómo lo consigue, porque yo con una no doy abasto, con 2, o sea, que tiene un extra de trabajo importante y además con un currículum bastante extenso y difícil de sintetizar aquí, así tan a la ligera, ¿no? Entre otros, ha sido presidente de la Real Academia de la Historia de Bolivia. Es doctor honoris causa por la Universidad de San Andrés y ha sido además embajador de Bolivia en esta tierra, concretamente en la época mejor, que fue la del 92. Pudo disfrutar de, por ejemplo, la inauguración de esta casa y otros muchos eventos más. Así que, bueno, es un placer. Además de eso, le gusta la historia y la practica con bastante asiduidad. Nos va a hablar de la Guerra del Chaco, que es un conflicto bien interesante. Bueno, muy buenas noches. Como todas y todos, quiero agradecer a don Hernando y a la Obra Pía de los Pizarro por su gran iniciativa de invitarnos a Casa de América, a su director y especialmente a Amparo por sus atenciones. Bueno, el motivo es importante recalcar un minutito de estas jornadas, ¿no? De conocer el rol de los extremeños en América. Bueno, ya van 8 jornadas, yo sugiero que en la 10ª se haga una reflexión sobre realmente por qué tanto extremeño tuvo ese rol increíble, ¿no? De Pizarro, Cortés, Almagro, Orellana. Y bueno, en el caso de Bolivia, las 2 grandes ciudades han sido fundadas por extremeños, La Paz por Alonso de Mendoza y Santa Cruz por Nuflo de Chávez, que ha sido mencionado por mi colega paraguayo. Bien, antes de entrar a la guerra, hacer algunas reflexiones. Bueno, a la guerra además voy a entrar muy poco, porque fue un hecho muy terrible. El Chaco estuvo, como ya se ha dicho, ocupado en la época prehispánica, y en el caso de lo del Chaco que quedó en Bolivia, por los guaraní. Y los guaraní, ya desde la época prehispánica, por lo menos en ese territorio, que además del Chaco llegaron hasta lo que hoy es Santa Cruz, y muy cerca de Tarija, fueron llamados chirihuanos. Algunos interpretan que chirihuano es la mezcla de guaraní con chané, pero otros, y la mayoría ahora, consideran que era una palabra despectiva que les pusieron los incas, que guano quiere decir excremento de río. Los incas estaban en las alturas, los guaraníes en el río, en la zona que se encontraron, porque guaraní indudablemente es originario de la zona del Paraguay y subió y llegó hasta la zona de Samaipata y ahí se encontraron con los incas que iban por el otro lado. Bueno, estos llamados chirihuanos, pero ahora nadie debe atreverse a llamarlos chirihuanos a los que han sobrevivido, porque han sacado una conclusión que ellos son guaraní, no chirihuano, y el que dice que es chirihuano puede ser sacrificado.
Bueno, entonces mejor no decir este denominativo, pero todos los documentos coloniales hablan de Chiriguano, inclusive el libro famoso de Thierry Saint, que es uno de los que más ha estudiado a este grupo. Pero como ya se ha dicho, resistieron, fueron a la frontera con los incas, luego fueron frontera con el Estado español, inclusive Santa Cruz tiene ese sentido de ciudad de frontera. Durante la independencia, uno de sus capitanes, Cumbay, salió con Belgrano primero y con la guerrilla de Juan Azurduy después, pero ante esa nueva generación que decretó la independencia, que no cumplió mucho de lo que hicieron las guerrillas, etcétera, durante la República, los guaraníes volvieron a su estado y aunque cada vez perdía más terreno, se mantuvieron autónomos hasta 1892, año que cuando aparecieron ya un nuevo tipo de armamento, fueron derrotados en la masacre ahorita se me dio el nombre. En esta masacre, sin embargo, también influyó un espíritu religioso, como ha probado Isabel Combes, de un profeta que habló del Candire, que hemos hablado también de la tierra sin mal, y que esos dioses iban a protegerlos, entonces fueron a la batalla muy descuidados y fueron masacrados. Desde ese momento la identidad guaraní bajó muchísimo, inclusive algunos fueron semi-esclavizados, pero en todo caso, brevemente porque esto no es el tema, en la actualidad, desde la década de los 80, que es la gran década de la nueva identidad indígena, se han organizado en la Asamblea de Pueblos Guaraní y actualmente son como 100.000 en esta zona del Chaco. En cambio, los Huenanyec, que como hemos coincidido con Beatriz, son nada menos que los huichís o matacos, pero ya también ellos han decidido no nos nombren mataco, que es un nombre despectivo. Ellos apenas son como 5.000 y los Tapieté 200. En todo caso, es importante recalcar que esa población es actualmente el 30% de la población del Chaco. Pero hay poblaciones como justamente los Chané, que han desaparecido completamente, y los Toba. En uno de los primeros mapas de la República se pone Chaco, pero territorio de Tobas, territorio de Chané, y sin embargo ahora han desaparecido. Como ya se ha dicho, ya en la época colonial fue una zona de paso, hubo avances de hacendados, etcétera, pero fue uno de los lugares que no quedó clara la frontera. En este sentido, cuando nacimos en la vida republicana, estaba clara la división en 3 regiones. El Chaco Boreal, además hay que recalcar que esta zona es clave en la Cuenca del Plata, porque no solamente es pasar por el territorio, sino por los ríos. Entonces ahí está el Chaco Boreal, que en general es entre el río Paraguay y el río Pilcomayo, el central, que es entre el río Pilcomayo y el Bermejo, y el austral, que es ya al sur del río Bermejo. Con el austral no hubo problema, estaba claramente dentro del territorio de la Argentina, pero con el Chaco central y el Boreal sí, porque el Estado boliviano consideró que, heredero de la audiencia de Charcas, esas dos regiones del Chaco pertenecían a Bolivia. Con la Argentina existió un doble problema por la región de Tarija y por la región del Chaco central, pero finalmente en un tratado firmado en 1889 se cedió todo el Chaco central a la Argentina, pero a cambio de ese bello territorio que es Tarija, ¿no? En cambio, con el Paraguay fue muy dura la situación, hubo un largo preludio diplomático, como llama Querejasu, de prácticamente un siglo desde la fundación de la República hasta que se produjo la guerra, y los objetivos estaban claros. Bolivia quería llegar al oeste del río Paraguay y algunos ya radicales querían llegar hasta Asunción,
tomando el oeste del río Paraguay, ¿no? Para Bolivia, sobre todo después de la Guerra del Pacífico, aquello se volvió como un objetivo central, porque como ustedes saben, con la Guerra del Pacífico se perdió la costa que tenía Bolivia hacia océano. Entonces, no pocos, y sobre todo la gente de Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, en un famoso memorándum de 1904, dicen, pero es tal la influencia de lo andino que no miramos al Atlántico. Y hay que mirar al Atlántico y, por lo tanto, propugnaron que se haga un ferrocarril, inclusive, al Chaco. Lastimosamente, en ese momento no se escuchó, pero siempre el objetivo fue tener un puerto en el río Paraguay. En cambio, para Paraguay, como ya lo dijo el colega Eribe, era más amplio el sentido geopolítico, porque consideraban que Bolivia era un país mucho más grande, más rico en territorio, digo, ¿no? Pero que para ellos tener ese territorio era fundamental. Entonces, no voy a entrar en las muchas misiones diplomáticas, sobre todo en las 2 últimas décadas del siglo XX, se estuvo a punto de llegar a una solución, partiendo hasta salomónicamente el Chaco Boreal. Pero poco a poco ya la situación se hizo más difícil, y sobre todo en la década de los 20 ya la situación llegó a un punto que ya no había conversaciones bilaterales, sino las llamadas conferencias, sobre todo con la mediación argentina. Y ya no se fundaban puertos, ya no se daban concesiones, por ejemplo, se dieron concesiones a los menonitas por el lado paraguayo, por ejemplo, para poblar. Bolivia intentó fundar puertos también en el norte del río Paraguay, sino el carácter ya de preludio de guerra, más bien se vio que estos 2 países lo que fundaban eran fortines. Así que, y la crisis de 1930, que a toda América Latina puso en una enorme crisis económica y social, también, como ustedes saben, a veces los presidentes, ante la imposibilidad de solucionar una crisis y ante el fantasma comunista, anarquista, como discursaban en ese momento, qué mejor que unir al país a través de una guerra, ¿no? A veces ha sucedido. Bien, por lo tanto, en 1928 ya hubo un amago de guerra que fue solucionado por la búsqueda de un arbitraje, pero la lucha por una laguna, una gran laguna en una zona que tenía poca agua, produjo ya el inicio de la guerra en 1932. Una guerra que duró 3 años, heroica, violenta, cruenta. Si bien hubo 80.000 muertos, comparando con la población de ambos países, que siguen siendo poblaciones pequeñas, dice que, bueno, era proporcional a la guerra mundial. Entonces, fue terrible. Y en los 2 primeros años, reconocemos los bolivianos que fueron mucho más las victorias paraguayas. Quizás ahí cometimos un error, ¿no?, de no haber leído la Guerra de la Triple Alianza, donde los paraguayos tuvieron tanta valentía de luchar contra los 3 grandes, ¿no?, Brasil, Uruguay y la Argentina. Bueno, pero en todo caso, también ellos no calcularon que llegar hasta la montaña ya nos daba más ventaja. Entonces, en el territorio llano ellos ganaron, pero cuando ya llegamos a la zona de la montaña, en Villamontes, ahí era una especie de batalla final. Si tomaban Villamontes, realmente la guerra terminaba, porque era el centro vital de la acción militar, pero se defendió exitosamente. Además, se llamó a toda la reserva posible. Entonces, en ese sentido, el tercer ejército boliviano ya era bastante superior en número y empezó la contraofensiva boliviana. Y esa contraofensiva permitió defender Villamontes, pero además defender con éxito los pozos petroleros de la Standard Oil. Y esta es la otra causa, ¿no?, porque también hubo más violencia en la guerra, no solamente el tema de la frontera, sino también el hecho que se descubrió en esta zona el petróleo
Un petróleo que al principio, en 1923, fue concedido a la Standard Oil de Rockefeller, pero la Standard Oil durante la guerra se declaró neutral, nunca quiso apoyar a Bolivia, entonces en ese sentido se nacionalizó poco tiempo después de la guerra, ¿no? Entonces, para algunos estudiosos, sobre todo que ven más la historia económica, la guerra por el petróleo, o sea, la causa por posesionarse del petróleo era más fuerte que la de las fronteras. Francamente, creo que las dos causas son importantes, ¿no? El tema del territorio, porque ya veníamos heredados desde el inicio de la República, pero obviamente también la riqueza natural. Creo que este es mi tiempo. Muy bien, pues muchas gracias. Ha sido muy cumplidor con los tiempos. Solamente una preguntita, doctor Cajía. Brevemente, ¿cuáles fueron las consecuencias de la Guerra del Chaco para Bolivia? Que es la parte que usted conoce mejor. Para Paraguay sabemos que fueron también terribles, pero para Bolivia... Bueno, indudablemente fueron terribles. Cuando se volvió de la guerra había un sentido de derrota, pero como dicen los de anales, hay que ver también la larga duración. En la larga duración ahora los bolivianos sentimos que ha habido un empate. ¿Pero por qué? Porque cuando se iniciaron los acuerdos de paz, que a la vez duraron otros 3 años, ¿no? Se llegó a un acuerdo de que se haga sobre la base de los territorios ocupados. Eso obviamente no le convenía a Bolivia, porque ya prácticamente el Chaco, el Boreal en gran parte, estaba ya en manos paraguayas. Entonces, en un sentido de territorio se perdió, pero a la vez esas últimas batallas que lograron retroceder a Paraguay y no llegar al río Parapetí, que era su otro objetivo, hizo que el territorio que hoy tiene petróleo, que tiene gas, se ha quedado en el lado boliviano. Por eso es que decimos en esa parte ha sido como un empate, porque hoy día en la guerra del Chaco se llamaba al Chaco el infierno verde, sobre todo por la gente que iba de la zona andina. Hoy día el infierno verde es el cielo que permite muchos ingresos a la República, ¿no? Hoy día, si Bolivia tiene ingresos es primero fue el petróleo y después el gas. Ahora estamos en la era del gas y casi todo viene de pozos que están en el Chaco. Y por otro lado, actualmente hay esa población indígena que antes había tanto problema, hoy por hoy tienen la Asamblea de Pueblos Guaraní, reciben algunos de los ingresos provenientes del Chaco. Ahí quizás hubo un error, ¿no? Porque se hizo un fondo indígena de unas regalías, ¿no? del petróleo, pero ahí porque en Bolivia hay 35 naciones indígenas reconocidas, ¿no? 3 son del Chaco. Y dijeron, no, ese fondo que sea para todos, no solo para los guaraní, ¿no? Claro, los guaraní hubieran hecho todo un emporio, ¿no? Todo lo que se dijeron del fondo, y desgraciadamente ha habido problemas al respecto. Pero por otro lado hay ahora una identidad chaqueña muy fuerte, tanto que quieren ser el 10º departamento de la República. En Bolivia hay un dicho, a los andinos nos dicen collas y a los de tierras bajas cambas, y ellos tienen un letrero que dice ni colla ni camba, chaqueño, ¿no? Entonces, y se han apropiado de la chacarera argentina, porque ellos dicen chacarera viene de Chaco, así que es cosas de fronteras, como han dicho, que se interrelacionan. Así que creo que actualmente más bien el Chaco vive un momento de prosperidad, pero no hay que dejar el problema de la deforestación. Así como los guaraníes están fuertes, hay un grupo indígena que ha tenido que salir, que son los ayoreos. Inclusive ellos están mendigando en Santa Cruz. Y alguien les preguntó, bueno, ¿y por qué están
mendigando, es que nosotros éramos recolectores, ahora estamos recolectando monedas, bueno, dijo un jefe, ¿no? Con cierta razón, ¿no? Bien, así que en ese sentido creo que más bien estamos optimistas en torno al rol de, bueno, tenemos que estar optimistas al rol del Chaco en este momento en Bolivia, ¿no? Bueno, si tuviéramos tiempo deberíamos de ceder la palabra al doctor Caballero para que nos hablara de la parte paraguaya, ¿no? De la visión de... Pero, en fin, eso tendremos que dejar para otro momento. Muchas gracias a los 4 profesores que nos acompañan hoy aquí. Y yo creo que es el momento de, si ustedes quieren hacerle alguna pregunta...